Big Data en una pyme. Hasta el momento, solo las grandes compañías han disfrutado de los beneficios del Big Data. Sin embargo, las tres famosas Vs de volumen, velocidad y variedad de los macrodatos pueden afectar a organizaciones de cualquier tamaño. Algunos de los sectores son más o menos intensivos en datos, como puede ser la banca, el retail o las aplicaciones web. ¿Es posible que medianas y pequeñas empresas puedan disfrutar de sus beneficios? Según algunos estudios, como el recientemente publicado por Dell y Competitive Edge, en el pasado mes de abril, parece ser que sí. La capacidad de mejora en la toma de decisiones y el acceso al valor de la información contenida en los datos hasta hace poco era exclusiva de los grandes. Veamos brevemente cómo se podrían beneficiar pequeños y medianos de todo el potencial de Big Data. Nuevas herramientas analíticas están facilitando la administración de macrodatos, siendo de un manejo más sencillo y teniendo una curva de aprendizaje relativamente corta. Hay algunas soluciones en NoSQL que requieren un esfuerzo significativamente menor que el que se requería en la administración de bases de datos tradicional. Asimismo, vamos a tener sistemas de visualización de datos y de inteligencia de negocio que nos permiten conectar directamente con clústeres de datos en sistemas como el HDFS o el HBase, y de esta manera vamos a poder directamente, de una forma simple, analizar y visualizar los macrodatos. Todos los estudios concuerdan en que es necesario tener un fuerte vínculo entre las áreas de negocio y tecnología para que un proyecto Big Data nos pueda llegar a buen puerto, al éxito. Por otra parte, y tratándose de empresas medianas o pequeñas, es muy probable que tengamos que utilizar los servicios externos de alguna compañía especializada. Esto no tiene por qué ser una desventaja, sino todo lo contrario. No debemos olvidar que cuando utilizamos el buscador Google o nos metemos en LinkedIn o Twitter, por citar algunos casos, estamos siendo usuarios de Big Data de un modo indirecto, aunque no lo veamos. En muchos casos, el Big Data solamente va a suponer una capa invisible dentro de nuestro sistema, pero que a su vez va a reportar todo el potencial que nos aporta la información contenida en océanos de datos. Bajo esta aproximación, podemos animarnos a contar con servicios especializados que nos ayuden a crear nuestras propias aplicaciones personalizadas sin necesidad de que tengamos que lidiar directamente con la complejidad técnica por nuestra cuenta. Es vital, sin embargo, que seamos nosotros, desde el punto de vista del negocio, los que nos formulemos las preguntas y nos marquemos los objetivos. Un proyecto Big Data siempre va a ser un trabajo en equipo. ¿Qué aplicaciones podemos conseguir con todo esto? Hoy en día solo tenemos que mirar a nuestro alrededor para encontrarnos de lleno con el Big Data. No es necesario que pensemos ni en cifras astronómicas, ni que nos dediquemos a almacenar muchos más datos de lo que haríamos de ordinario. Por poner algunos ejemplos, podemos contar con un análisis en profundidad del correo electrónico y las comunicaciones de toda la organización. Podemos hacer análisis espacial. Podemos entrar en general en la toma de decisiones basada en los datos. Podemos mejorar nuestro producto, podemos seguir en tiempo real la voz del cliente en las redes sociales, hay un largo etcétera. Big Data ya está aquí y debe estar disponible para todos. Muchas gracias.